Hay algunas personas que han hecho comentarios en mis últimos videos del estilo de acerca de la Virgen María, de este estilo: es solo la mamá de Jesús, es solo quien trajo a Dios aquí al mundo. El hecho de demeritar una acción divina tan poderosa que es encarnar el cuerpo de la segunda persona de la Santísima Trinidad y hacer tangible ese misterio, desde la eternidad traer a Dios a la temporalidad, es no solamente refleja una mente muy simplona, una persona que tiene una espiritualidad muy simplona, que no se maravilla realmente de las cosas de Dios. Entre más te maravillas de las cosas de Dios, más te vas a maravillar de la Virgen María, pero no por ser María o no por ser una criatura, sino por lo que representa y porque ahí ves la voluntad de Dios. O sea, María te hace admirar la voluntad de Dios y todo este misterio divino te hace contemplarlo de una manera bellísima. Entonces, ahí te das cuenta que este razonamiento de las personas no católicas, que pertenecen a iglesias falsas como las luteranas, las anglicanas, las cristianas, las no denominacionales, evangélicas, bautistas y todas estas, te das cuenta que es un razonamiento absurdo, es un razonamiento sin fundamento y además parte de una carencia o de una cosmovisión de Cristo muy simplona. Realmente lo ven a Cristo como cualquier criatura. Ahí te das cuenta que no lo ven realmente como el Señor, no lo ven como Cristo, como nuestro Dios. Si lo vieran como Dios, no harían un comentario del estilo: es solo la madre de Dios, porque no estamos hablando de la madre de cualquier criatura, estamos hablando de la madre de Dios, que Dios así lo quiso. Entonces María refleja esa voluntad de Dios de querer tener una madre, de haberla criado para Él, y es realmente lo más ofensivo hacia Dios. O sea, si te das cuenta, entre más lo analizas, ¿cómo te das cuenta que una persona o tú mismo estás teniendo un acercamiento más grande a Dios o estás amando más a Dios y tu amor se está purificando más a Dios cuando amas más a la Virgen, cuando amas más a la Madre? Pero no por ser la Madre o no por, o sea, no por ser María o no por ser una persona, sino por el vínculo que tiene con Dios, que es la Madre. Entonces ahí te das cuenta que es un razonamiento absurdo. Jamás podrías hacer un comentario del estilo: es solo la Madre de Dios, de esa forma demeritoria, porque estás demeritando al mismo Cristo, porque lo estás viendo como una persona, una criatura cualquiera, un ser simplón. No es solo la Madre de Cristo, porque Cristo no es una criatura, Cristo fue Dios encarnado. Entonces ahí hay una falta de admiración, de contemplación, de una perspectiva cristiana real y profunda de maravillarse con las cosas de Dios. Entonces, realmente esa admiración que va creciendo hacia la Virgen María no es por María, no es porque te admires de una criatura independiente, sino es por el hecho de ser la madre de Dios. Entonces, entre más amas a Dios, más amas todas las cosas de Dios y más amas todo lo que tuvo relación con Dios, y con mayor razón la Virgen, obvio. Entonces, volviendo al tema, es como yo lo veo así, como un ciclo vicioso, que entre más te acercas a Jesús, más te maravillas de su voluntad, de su deseo de haber querido ser hombre, haber querido ser humano, de haber querido tener una mamá, de haber querido formarse desde un embrión, haber sido un fetito, un bebecito, de haber querido amamantar los pechos de la Virgen. Y el círculo vicioso funciona así. Luego ves a la Virgen y te comienzas a maravillar de cómo ves la voluntad en ella, la voluntad de Dios en ella, cómo Dios la creó para Él. Y luego la Virgen te lleva a Cristo, ¿no? Te lleva a pensar cómo pudo encarnar el cuerpo de Dios, ese misterio divino que a nosotros nos sobrepasa, de algo tan abstracto, de un mundo espiritual que no llegamos a percibir al 100% porque estamos limitados por el cuerpo. Somos seres corporizados que tenemos espíritu y carne, pero te lleva a contemplar ese misterio de Dios, de la encarnación, de cómo la voluntad de Dios se manifestó a través de la Virgen en su seno, de querer hacerse hombre. Y sí, es un círculo vicioso. O sea, Jesús te lleva a admirarte de la Virgen porque ves la voluntad de Dios en la Virgen, y la Virgen te lleva a admirarte de Dios porque te lleva a contemplar los misterios divinos. Entonces es un ciclo vicioso así de maravillas, a mí me encanta. ¿Por qué? Porque son el nuevo Adán y la nueva Eva. Entonces en ambos ves la voluntad del Padre. O sea, es tan bonito todo esto. Te das cuenta ahí de que toda esta historia de la salvación, de todo este plan de salvación de Dios desde un principio fue real, no fue un cuento lo de Adán y Eva. Te das cuenta que sí hubo un pecado original, que hubo una caída del ser humano, una ruptura de esa comunión en la que estábamos con Dios, de plena confianza, de amor absoluto, y te das cuenta de las consecuencias, las ves hoy en día, y te das cuenta que a la vez Cristo y la Virgen María fueron creados
una creada y el otro increado, pero ¿cuál era la palabra, el término? No se me viene a la cabeza, pero por el Espíritu Santo, y te das cuenta que ahí está la voluntad de Dios, de querer crear una nueva humanidad, mejorarla a través de un nuevo diseño de la Virgen María y de Jesús. La Virgen como una nueva criatura, una nueva Eva, y Jesús como un Dios encarnado, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Entonces yo lo veo así, al menos, no sé si ustedes lo contemplan de esa manera, de que este amor por Dios, entre más lo amas, te lleva a contemplar más los misterios de Dios, a admirarte más de la Virgen porque ves la voluntad de Dios en la Virgen, y la Virgen a la vez te lleva a admirar más esta parte humana de Dios, cómo se humanizó, cómo decidió hacerse nada Dios, de ser todopoderoso, hacerse uno pequeñito y probar su creación, ¿no? Decir, a ver, también quiero probar cómo son estas personitas que yo he creado, ¿no? Cómo se siente tener ojos, cómo se siente tener lengua, cómo se siente comer, cómo es toda esta experiencia humana. Yo estoy fascinada.